11. Hebreos capítulo 11, hermanos, en esta hermosa y bella tarde estaremos leyendo el versículo 11 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos capítulo 11, versículo 11 en adelante. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si estuviesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Señor, te damos gracias por tu palabra leída en esta hermosa tarde, Señor amado. Como siempre, Dios mío, creemos, Señor, de que su palabra viene con un propósito a nuestras vidas, Señor. Queremos en esta tarde que su nombre se glorifique. Pedimos de que su nombre se manifieste a través del poder de tu palabra y que nuestras vidas sean de alguna manera edificadas, Señor, exhortadas, consoladas por el consejo de tu palabra, por el ejemplo que en ella encontramos, por los principios que hay ahí, Señor, para aplicarlos a nuestras vidas. Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma el control de cada uno de los que hoy estamos reunidos en este lugar, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, Padre, para poder, Señor, ser bendecido por medio de tu palabra, para poder ser fortalecido, para poder nutrir nuestro espíritu, Señor, con el alimento que nuestra alma necesita, Padre. Gracias te damos, gracias, Dios mío. Toda la gloria y la honra es para usted, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Estaremos continuando, hermanos, con el tema la doctrina de la fe. Y en esta tarde estaremos, hermanos, viendo otros ejemplos de fe que nosotros encontramos en este capítulo de la palabra de nuestro Dios. Ejemplos de fe, hermanos, los cuales nosotros debemos aplicar a nuestras vidas para tener también, hermanos, resultados o los resultados que estos hombres obtuvieron. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que acerca de los ancianos, de los pastores que han dirigido nuestras vidas. Dice en el mismo libro de Hebreos capítulo 13, verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y dice: y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, dice la palabra. Amén. Si vemos por la palabra de nuestro Dios que el resultado que estos hombres, hermanos, tuvieron fue bueno, imitemos su fe. Amén. Imitemos lo que ellos hicieron, hermanos, para nosotros también obtener el mismo resultado de la palabra de nuestro Señor. Encontramos nosotros, hermanos, en la palabra de nuestro Dios estos ejemplos que hemos estado viendo desde el capítulo 11, desde el versículo 3, hermanos, en adelante, o el versículo 2 en adelante, donde los menciona el escritor a los hebreos, una multitud de personas que alcanzaron buen testimonio
porque se mantuvieron, hermanos, creyéndole a nuestro Dios, porque estaban convencidos de que las promesas del Señor que Dios les había dado eran ciertas, porque estaban seguros que lo que Dios les había prometido iba a tener su cumplimiento. Y conforme a esta fe, hermanos, ellos caminaron en obediencia. Ellos se presentaban delante de Dios en obediencia. Ellos obedecían a Dios, hermano, a lo que Dios les mandaba hacer. En el caso de Noé, en el caso de Abraham, mostró obediencia cuando fue llamado por Dios, aun que no sabía al lugar que iba. Él se mantuvo obediente. Y menciona todos estos ejemplos, y el verso 11 continúa diciendo: por la fe también la misma Sara. Amén. Es decir, hermanos, que por la misma fe que estos hombres tuvieron, también menciona a una mujer entre ellos. Esta mujer llamada Sara, dice el verso 11, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, dice la Escritura. Amén. ¿Quién es, hermanos, esta mujer llamada Sara? Nosotros ya tenemos conocimiento, hermanos. Esta mujer, en el capítulo 11 de Génesis, en el verso 29, allí la palabra nos está hablando de la descendencia de Tared, padre de Abraham. Y dice: y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán. Dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijos, dice la Escritura en el verso 30 del capítulo 11 de Génesis. Vemos, hermanos, que Sara era la esposa de Abraham. Y desde un principio la Biblia, hermanos, dice que Sarai era estéril. ¿Por qué allí dice que se llama Sarai y por qué en Hebreos la menciona como Sara? Porque en el capítulo 17 de Génesis Dios le cambió el nombre a Abraham y también, hermanos, le cambió el nombre a Sarai. Amén. Abraham, hermanos, era un nombre más corto, sin la H, sin la A, sin la M al final, que su significado era padre enaltecido. Pero Dios, reafirmando el pacto con Abraham, le dijo: no será más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, dice la Escritura. Amén. Esto significa padre de muchedumbre, por el pacto que Dios estaba haciendo con él. Y también en ese mismo capítulo, en el verso 15 del capítulo 17 de Génesis, le cambia el nombre a Sarai. Le dijo: ya no llamarás más a Sarai de la misma manera, sino que llamará su nombre Sara. El significado de Sarai era, hermanos, mi princesa. El significado de Sara es solamente princesa. ¿Por qué dice Dios? Porque ella será madre de muchos. Amén. Será madre de muchedumbre. Yo la voy a bendecir y ya no será solo madre de tu hijo, sino será madre de muchos. Amén. Entonces, por esa razón encontramos que en el libro de Génesis, en algunas partes, habla acerca de la esposa de Abraham como Sarai, y en este versículo la menciona como Sara. Vemos, hermanos, la fe de esta mujer. La fe de esta mujer. Dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Amén. Esta es, hermanos, la fe de esta mujer. Primero vemos que el problema, la situación, hermanos, que ella tenía desde su juventud, como lo menciona Génesis, era estéril, no podía tener hijos. Encontramos, hermanos, ese relato en la palabra del Señor, y una vez más lo vuelve a mencionar el escritor a los hebreos. Y ahora él dice que esta mujer, por la fe, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Amén.
recibió fuerzas para concebir. Esa palabra recibió, hermanos, habla de que fue Dios, hermanos, quien le dio a Sara la oportunidad de poder concebir. El apóstol Santiago en el capítulo 1, en el verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Desciende de arriba, desciende de lo alto. Es dado, hermanos, por nuestro Dios. Y el escritor dice que Sara recibió fuerzas para concebir, hermanos. Fue un regalo de nuestro Dios. Fue Dios, hermanos, quien le dio la fuerza. Y esto fue por medio de la fe que ella mostraba, hermanos, en su Dios. Vemos también, hermanos, que dice: dio a luz fuera del tiempo de la edad. Esto es tremendo, hermanos. Dio a luz fuera del tiempo de la edad. No solo tenía el problema de ser estéril, sino, hermanos, que también ya Sara tenía 90 años de edad, según Génesis 17. 90 años de edad, hermanos. Y no solo eso, sino que también Génesis, capítulo 18, versículo 11, dice que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Es decir, hermanos, que médicamente, científicamente, naturalmente no había ninguna posibilidad de que esta mujer concibiera. Se había pasado toda su vida, hermanos, intentando y no hubo posibilidad. 90 años de edad, estéril, y ya, hermanos, le había cesado la costumbre de las mujeres. No había oportunidad, hermanos, de que ella concibiera. En nuestros tiempos, hermanos, como la ciencia ha avanzado, se cree que una mujer ya de 45 años de edad solamente tiene el 1% de posibilidades de quedar embarazada naturalmente. Y hasta los 50 años en algunos lugares o países les es permitido, hermanos, de que ellas puedan recibir tratamiento de inseminación, de introducirles, hermanos, el óvulo, el espermatozoide, para que ellas puedan quedar embarazadas. En algunos países se permite hasta los 40 años, en otros países hasta los 50, pero naturalmente a los 45 años, según la ciencia, ya no hay posibilidades. Sara tenía 90 años de edad. No había posibilidades algunos, sin duda alguna, hermanos. Este es un acto milagroso de nuestro Dios. Esto solo lo puede hacer el poder de nuestro Dios, hermano. Pero lo impresionante de esto es que con todos estos pronósticos, dice la Escritura, que Sara dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué razón? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aleluya. Creyó que era fiel quien lo había prometido, hermano. A pesar de todos los pronósticos que ella sabía, que ella tenía en su mente, a ella no le importó, hermanos. Aunque la Biblia registra en Génesis capítulo 18, registra, hermanos, de que por un momento Sara dudó. Se rió, dijo a una mujer de 90 años, y Abraham, siendo ya de 100 años, le va a permitir nuevamente que le va a permitir Dios que pueda concebir. Y Dios le dice a Abraham: ¿por qué se ríe Sara, tu mujer? Sara se asustó y trató de mentir diciendo: no me he reído. Y Dios le dijo: sí, lo has hecho. Dice que Sara tuvo temor. Esto es una muestra de que Sara se arrepintió después de haber escuchado a Dios, que le dijo: ¿acaso habrá algo imposible para mí? ¿Acaso habrá algo que sea difícil para mí?
Sin duda alguna, hermanos, por este relato que tenemos en la Escritura, esta mujer se tuvo que arrepentir de haber dudado del poder de Dios. Y cuando escuchó a Dios, se aferró a esa palabra diciendo: Señor, perdóname. Yo sé que tú eres un Dios omnipotente y que nada hay imposible para ti. A pesar de todos los pronósticos que esta mujer tenía, creyó, hermanos, tuvo fe, tuvo confianza. ¿Por qué razón? Porque fiel era quien lo había prometido, dice la Escritura. Fiel era, hermanos, quien lo había prometido. Vemos, hermanos, a esta mujer con esa fe puesta en Dios. Después, hermanos, de un tiempo, en Génesis capítulo 21, vemos, hermanos, después de haberse debilitado tal vez en fe por un momento, dice el capítulo 21, verso 1: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, y en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y lo circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: no, dice, Dios me ha hecho reír. Una vez más se rió Sara. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo, dice Sara. Nadie se rió, hermano. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, dice: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a su hijo? Dice: pues le ha dado un hijo en su vejez. Todo esto, amados hermanos, fue porque ella, hermanos, creyó que el que le había prometido era fiel a sus promesas. Era fiel a su palabra, hermanos. Anteriormente de que Sara y Abraham escucharan acerca de esta promesa, de este pacto que Dios estaba haciendo con ellos, no miramos a Abraham diciendo: por fe yo voy a tener un hijo. No miramos a Sara diciendo: yo por fe voy a tener un hijo. No. Eso fue, hermanos, hasta que Dios les dijo: yo les voy a permitir que tengan un hijo. Ellos activaron su fe, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Creyeron al poder de nuestro Dios y Dios les permitió, hermanos, conocer a su hijo. El capítulo 23, verso 1 de Génesis dice que la vida de Sara, hermanos, fueron 127 años. Casi por 37 años, hermanos, Dios le permitió cuidar a su hijo Isaac. Fiel es Dios, hermanos. Fiel es Dios a su palabra. Glorias sean dadas a su nombre. Y esta mujer, hermanos, es resaltada en estos versículos por la fe que puso en Dios. Le creyó a Dios. Creyó que para Dios no hay nada imposible. Creyó que Dios es fiel a su palabra. Creyó que Dios es fiel a su promesa. Y Dios, hermanos, cumplió lo que había prometido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El verso 12 dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Así, hermanos, se lo menciona o hace referencia a Abraham. Dice: y ese ya casi muerto. Dice: salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Por lo cual, por tanto, hermanos, porque Dios lo había prometido, porque ella había creído que fiel era el que lo había prometido, de uno llamado Abraham, y este ya casi muerto, ya nadie, hermanos, creía humanamente de que Abraham iba a conocer descendencia. Dice la Biblia ya casi muerto porque ya tenía, hermanos, 100 años de edad. En Romanos capítulo 4,
Mire, encontramos una referencia maravillosa. Romanos capítulo 4. Nos dice la palabra de Dios en el verso 18 acerca, hermanos, de Abraham. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, hermanos. Amén. Creyó, hermanos, en esperanza contra esperanza. Humanamente ellos no tenían esperanza, posibilidades alguna, pero puso su fe, hermanos, en la palabra, en la promesa de Dios. Y dice que creyó para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Oiga el verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O no se debilitó en la fe al considerar la esterilidad de la matriz de Sara, sino, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, dice la Escritura. Qué maravilloso relato encontramos ahí, hermanos. Abraham no se debilitó por nada, ni porque humanamente él no tenía esperanza, ni porque al mirarse, hermanos, tal vez en algún reflejo, su cuerpo, hermano, estaba ya deteriorado, ya de casi 100 años. No se debilitó en fe al saber de que por 90 años Sara no había, hermanos, quedado embarazada. Tampoco dudó, hermanos, de la promesa de nuestro Dios, sino que se fortaleció cada día en fe, dándole gloria a nuestro Dios, dándole alabanza a nuestro Dios, exaltando los atributos de nuestro Dios, plenamente convencido, hermanos, de que Dios es poderoso para hacer todo lo que promete. Qué fe, hermano, de estos hombres. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. De uno ya casi muerto salieron, hermanos, como la arena en multitudes en la Biblia. Porque le creyeron a Dios, porque creyeron que las promesas del Señor, hermanos, son en Él sí y amén, dice la Escritura. No dudaron de la palabra de nuestro Dios. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vemos, hermanos, este es el ejemplo de fe de Sara. Este es el ejemplo, hermanos, de estos hombres que le creyeron a las promesas de nuestro Dios, que creyeron que el que prometía todo, hermanos, era fiel y que tenía el poder para cumplir todo lo que prometía, aunque personalmente, hermanos, aunque las personas no lo podían entender, aunque nadie, hermanos, les daba posibilidades, ellos dijeron: el que lo prometió es poderoso, es fiel, es verdadero y lo va a cumplir. Y esperaron en Dios, y de allí salieron, hermanos, multitud de personas, dice la Escritura. Vemos en el versículo 13 también la fe, hermanos, la fe paciente de estos hombres, hermanos, de estos patriarcas, el ejemplo de fe, hermanos, que estos hombres mostraron. Dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, dice la Escritura. Vemos, hermanos, en ellos un ejemplo de fe, hermanos, perseverante, un ejemplo de fe, hermanos, paciente.
se pasaron la vida creyendo en las promesas de nuestro Dios. La vida entera, hermanos. Murieron, hermanos, así, creyéndole a nuestro Dios, conforme a la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Amén. Y no vivían los años que nosotros vivimos, hermanos. Vivieron muchos más años que nosotros. Vivieron muchos más años que mucha gente que ya no está de entre nosotros. Se pasaron la vida creyéndole a nuestro Dios, aunque no recibieron lo prometido. Pasaban meses, días, pasaban años, hermanos, y ellos permanecían creyendo: Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios no miente, Dios no cambia. Amén. Exaltando y glorificando el nombre de Dios, manteniéndose en fe, hermanos. No vacilaron, no se dieron por vencidos, no se debilitaron. Murieron creyéndole a Dios sin recibir, hermanos, lo prometido, dice la Escritura. Esa es una fe verdadera, esa es una fe genuina, hermanos. Estos hombres no recibieron lo prometido, sino que por medio de la fe, hermanos, ellos, dice la Escritura, que lo veían, hermanos, de lejos. Lo creían, hermanos, en su corazón. Lo saludaban, hermanos. Amén. Lo saludaban. Confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué fe, hermanos, más impresionante que estos hombres tenían. Lo miraron por medio de la fe. Jesucristo le dijo a los fariseos en un tiempo: de cierto os digo, dice Jesús, que muchos de los profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Muchos de los profetas y justos desearon oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Literalmente no lo miraron, literalmente no lo escucharon, pero por la fe, hermanos, lo miraron de lejos. Por la fe lo saludaron como si ya habían llegado a ese lugar. Por la fe, hermanos, se mantuvieron viviendo como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Jesucristo habló acerca de esta fe de los patriarcas en el capítulo 8 de Juan, verso 56. Dice Jesucristo: Abraham vuestro padre, oiga esto, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, dice Jesucristo. Amén. No lo miró literalmente, hermano, pero por medio de la fe lo miraron de lejos. Lo miraron de lejos. Lo que Dios ha prometido es verdad. Ellos estaban convencidos, ellos estaban seguros, hermanos, que aunque literalmente no lo miraran, lo que Dios había prometido iba a tener cumplimiento. Y murieron así creyendo en esa promesa. Murieron ahí así, hermanos, sin haber recibido lo prometido. Se gozaron, hermanos, lo vieron por la fe, lo dieron por hecho, hermanos, lo dieron por hecho. Lo saludaron, lo dieron por hecho. Por medio de la fe ellos llegaron hasta aquel lugar. Se estrecharon la mano, hermanos. Llegaron a la meta final. Coronaron su carrera. Por medio de la fe recibieron esta promesa y murieron así. Dice, y anduvieron, hermanos, como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Probablemente a las personas en sus épocas se les hacía extraño. ¿Cómo es que Abraham, cómo es que Isaac, cómo es que Jacob, con tantas riquezas, con tantos bienes, no se construye en una ciudad? ¿Cómo es que no se construye en una nación? ¿Cómo es que no se construye en un palacio? Si son hombres poderosos, son hombres ricos, son hombres que han sido bendecidos por Dios materialmente.
Ellos, hermanos, no se conformaron a las cosas de este mundo. Ellos no se acomodaron en este mundo, hermano. Aunque para los hombres de su época eran extraños, ellos vivieron diciendo: no, yo no puedo conformarme, yo no puedo acomodarme al sistema, yo no puedo acomodarme a este mundo, porque yo no pertenezco a esta tierra. Yo voy de pasada, yo soy peregrino, yo voy de paso por este lugar. Ellos mantuvieron esa fe todos los días de su vida y murieron así con esa fe. Antes, hermanos, de dar su último suspiro, antes de perder sus conciencias, ellos estaban mirando por la fe la promesa de nuestro Dios, hermanos. Las promesas de nuestro Dios. No se conformaron a nada de lo que ellos pudieron tener en este mundo. ¿Por qué razón dice la Biblia lo que esto dice? Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Estos confundían, hermanos, a la gente de su época. Los confundían. Pero ¿cómo están buscando una patria? Lo que ellos están diciendo es entendible, se entiende, están en busca de una patria. Pero dice el verso 15: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, hermanos. Abraham tuvo tiempo para regresar a Ur de los caldeos, de donde salió con su padre. Tuvieron tiempo para volver a su tierra y reencontrarse con su familia que quedó allá. Tuvieron tiempo, hermanos, para ir y hacerse de tantas cosas en aquel lugar. Pero esto es lo que el escritor dice: estos no estaban hablando de una patria terrenal. Estos no estaban hablando de una ciudad terrenal. El anhelo que ellos tenían era por una ciudad mejor, era por una patria mejor, por una patria incomparable, por algo que no es hecho por manos humanas. Una patria que no se compara al oro, a la riqueza de este mundo. Lo que estos dicen están dando a entender que la patria que ellos buscan no la encuentran en esta tierra. No es terrenal, sino dice: estos anhelan una mejor. Esto es celestial, dice la Escritura. Lo que ellos estaban buscando, hermanos, es una morada mejor, donde mora la justicia de nuestro Dios. Aleluya. Una morada mejor, hermanos, una ciudad celestial que no es comparable con el oro de este mundo, que no es comparable con las cosas corruptibles de este mundo, hermanos. No es comparable con las maravillas que puedan existir en este mundo. La ciudad que estos hombres anhelaban era una ciudad mejor, porque en esa ciudad, hermanos, habita nuestro Dios. Habita el Dios de las promesas, habita el Dios omnipotente, habita el Dios fiel que ellos han seguido durante años. Por esto, hermano, esta ciudad es mejor, porque no pertenece a esta tierra, porque no se corrompe, hermano, porque es una ciudad segura, donde no hay polilla, ni ladrón que mina, ni hurta, dice la Biblia. Porque es una ciudad donde hay gozo, hermano. Es una ciudad donde no hay dolor. Es una ciudad donde no hay muerte. Es una ciudad donde no hay llanto. Es una ciudad donde no hay ningún motivo por el cual llorar. Ahí no habrá necesidad de luna, no habrá necesidad de sol, dice la palabra. No habrá necesidad de templo ni de sacrificio, porque Dios mismo la iluminará con su gloria, dice la palabra. Dios mismo es el Cordero, Dios mismo es el templo de esta ciudad. Esta es la ciudad que estos hombres buscaban. Esta es la ciudad que estos hombres, hermano, en la que estos hombres habían creído. Su fe fue más allá, hermano, de las cosas terrenales. No se conformaron a vivir en esta tierra. Pusieron su esperanza, hermanos, en las cosas de arriba. Como el versículo que leímos: si pues habéis resucitado con Cristo,
Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esa es la ciudad, hermanos, que estos hombres esperaban. Una ciudad mejor. Una ciudad, hermanos, celestial. La Escritura nos dice, hermanos, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aleluya. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios se da a conocer, hermanos, entre los hombres como el Dios de extranjeros y peregrinos. Dios, hermanos, dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Hombres que perseveraron en fe, hombres que fueron pacientes, hombres que no se desanimaron, hombres que no perdieron de mirada, hermano, la fidelidad de nuestro Dios, hombres que no se entretuvieron ni se enredaron en las cosas de este mundo, hombres, hermanos, que siempre caminaron confiando en la palabra de nuestro Dios. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de estos hombres que se mantuvieron firmes en medio de los tiempos. Aleluya. En medio de todo, hermanos, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, dice la Escritura. Hermanos, que ellos anhelaban, Dios se las preparó. Dios se las ha preparado. Es verdad que ellos, hermanos, murieron sin mirar la promesa de redención en sus vidas. No lo entendieron, hermanos, como el apóstol Pedro lo menciona. Pero se mantuvieron en fe. Se mantuvieron creyéndole a nuestro Dios, hermanos. Dios les ha preparado una ciudad. Estos hombres tendrán su recompensa. Estos hombres, hermanos, serán recompensados por su fe. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y este es el mensaje que el escritor quería transmitir a los hebreos. Y hoy, hermanos, la palabra nos transmite también a nosotros. Este es el mensaje que Dios les está transmitiendo a estos hebreos que querían retroceder, que estaban dudando de la promesa de redención en nuestro Señor Jesucristo, que estaban, hermanos, poniendo en duda de que si la salvación se obtenía solamente por medio de la fe o eran necesarios los sacrificios. Eso es lo que Dios les está diciendo. Miren estos ejemplos de fe y aplíquenlos a su vida. Que al igual que Sara, hermanos, dio a luz porque creyó que era fiel quien lo había prometido. También Dios dice, hermanos, a los hebreos, y hoy lo dice a nosotros en el capítulo 10 de Hebreos, en el verso 23, mantengamos firme, sin fluctuar, sin movernos, sin vacilar, dice la palabra, la profesión de nuestra esperanza. Mantengámonos firmes sin vacilar. Mantengámonos firmes sin movernos. Mantengámonos firmes sin dudar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió, hermano. Fiel es el que lo prometió. Al igual que Sara creyó que era fiel el que lo había prometido, nosotros también, dice la palabra, mantengámonos firmes en la esperanza. Mantengámonos firmes en la promesa de nuestro Dios, en la esperanza de esa redención, hermano, total que nos espera en aquel día en que se manifieste el Hijo de nuestro Dios. Mantengámonos firmes, que nada nos mueva, hermanos, porque fiel es el que lo prometió. Depositemos nuestra confianza, al igual que Abraham, estemos convencidos plenamente, hermanos, de que Dios es poderoso para cumplir su promesa.
Y a pesar de los pronósticos, hermano, a pesar de las difamaciones, a pesar de lo que el diablo invente, hermanos, para tratar de distraernos, de desviarnos de nuestra fe, el escritor dice: manténganse firmes sin moverse. Manténganse firmes sin moverse, aleluya. Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice la escritura. Dios es un Dios fiel, hermanos. Creamos en sus promesas, creamos en su palabra. Al igual, hermanos, que los patriarcas, también nosotros, hermanos, debemos de ser pacientes y esperar el tiempo que sea necesario. Al igual que estos hombres, seamos pacientes, perseveremos en fe, hermanos, y esperemos el tiempo que sea necesario. Como ellos lo hicieron, hermanos, conforme a la fe, murieron todos ellos, pero no dejaron de creer. Ese es el mensaje, hermanos, para nosotros. Esa es la aplicación que nosotros debemos de hacer en nuestra vida. Al igual que estos hombres, hermanos, mantengámonos firmes, con una fe perseverante, con una fe paciente. No importa el tiempo que tengamos que esperar, hermanos. Recordemos que no somos eternos. Amén. A algunos ya les quedan días, hermanos. No se asuste. Amén. Manténgase, ya le falta poquito. Ya le falta poquito, hermanos. Manténgase firme, creyéndole a nuestro Dios. Él es fiel, hermanos, Él es fiel. Romanos capítulo 8, versículo 24 dice la palabra: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, dice el apóstol, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia, dice su palabra, lo aguardamos, hermanos. Si esperamos en lo que no vemos, hermanos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia, hermanos, vamos a esperar hasta que llegue, hasta que tenga cumplimiento, hasta que suceda, hermano. Con paciencia caminemos creyendo que llegará el día de nuestra redención total. Que Dios cumplirá, hermanos, las promesas que tenemos en su Hijo Jesucristo. Mantengámonos en fe, hermanos. Él es fiel, Él es poderoso. Confiemos en sus promesas, aleluya. De igual manera, hermanos, Dios recompensará esa fe como la recompensó a estas personas. Les preparó lugar. También a nosotros, dice la Biblia, Jesucristo dijo en San Juan 14:1, dijo Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no lo fuere, dice Jesucristo, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dijo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesucristo, hermanos, nos ha dicho de que en la casa de nuestro Padre hay moradas, hay lugar también para nosotros. Hay, hermanos, también una ciudad que está preparada para todos aquellos que aguarden la fe, para todos aquellos que se mantengan, hermanos, esperando en las promesas de nuestro Dios. Hay lugar para todos aquellos, hermanos, que aunque partan de esta tierra, mueran con la fe puesta en las promesas de nuestro Dios. Un día seremos levantados por el poder de nuestro Dios, hermano, para ser coronados, para ser recompensados. Hay un lugar preparado para nosotros. Creámoslo, hermano, esperémoslos, saludémoslos por medio de la fe, como estos hombres lo hacían, hermano. Y un día, hermanos, no muy lejano, obtendremos el resultado de nuestra fe. Obtendremos el resultado de nuestra fe. No hay lugar, hermanos, para desanimar.
No hay lugar para que nosotros estemos dudando. La Biblia nos presenta a un Dios fiel, a un Dios poderoso, a un Dios que cumple su promesa, a un Dios, amados hermanos, que ya anteriormente le ha cumplido a muchos de los que fueron antes de nosotros. De igual manera lo hará en nuestros tiempos. Lo hará, hermanos, con las promesas que tenemos. Mantengámonos en fe. Tomemos el ejemplo de Sara. Tomemos el ejemplo de los patriarcas. Y por la fe saludemos, hermanos, nuestra patria. Por la fe caminemos, hermanos, ya allí en ese lugar. Por la fe caminemos, hermanos, como si estuviéramos, hermanos, ya presentes en la presencia de nuestro Dios. Por la fe, hermanos, sigamos hacia adelante. No los debilitemos por nada. No los debilitemos, que hay promesa para los que perseveren. Hay promesas para los que esperen con paciencia. Hay promesas para los que mueran abrazando las promesas de nuestro Dios. Póngase sobre sus pies en esta tarde y démosle gracias a nuestro Dios por alentarnos con sus palabras, por fortalecer nuestras vidas con su palabra, por fortalecer nuestra fe con su palabra. Démosle gracias a nuestro Dios. Gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra, Señor, nos ministras, nos fortaleces, Dios. A través de tu palabra, Señor amado, nos animas, nos exhorta a que sigamos avanzando, a que sigamos caminando, a que sigamos confiando, Dios mío. Tu palabra, Señor, echa fuera, Padre, la duda de nuestras vidas. Tu palabra, Señor, restaura nuestra fe. Tu palabra nos fortalece, Dios mío. Tu palabra nos renueva, Padre. Tu palabra nos levanta, Señor de la gloria. Gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Yo creo, Padre de los cielos, que tu palabra está obrando, ha obrado en nuestras vidas, Señor amado. Nos has ayudado, Padre, en esta hora a tomar nueva fuerza, a seguir peleando, a seguir luchando, a seguir avanzando, Dios mío, a seguir mirando, Padre de la gloria, tus promesas, Dios. Por medio de tu palabra, Señor, hemos sido plenamente convencidos. Estamos seguros, pues ellas son las que dan testimonio de ustedes. Ellas son las que nos dan, Señor, a conocer sus atributos, Padre de la gloria, su fidelidad, su inmutabilidad, Señor amado, su omnipotencia, Dios todopoderoso. Y conforme, Padre, a lo que conocemos de usted, nosotros seguimos avanzando por medio de la fe. Por medio de la fe, Dios mío, ayuda a cada uno de los que estamos en este lugar a llegar, Dios todopoderoso, a culminar esta carrera, a llegar a ese lugar, Padre maravilloso, a llegar, Señor, a esa patria celestial, a llegar, Señor amado, a esa ciudad, Dios mío, preparada para nuestras vidas. Que nuestra fe no falte en el camino, Dios mío. Que nuestra fe no falte en el camino. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sobre cada vida manifiéstate. Sobre cada corazón manifiéstate. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si hoy esta tarde en medio nuestro hay alguien que sabe que su relación entre él y Dios no es una relación buena, que sabe que está viviendo en pecado y por lo tanto el favor de Dios no está de su parte. La Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. La única forma de poder acercarte a Dios es que te arrepientas de tus pecados, es que cambies de parecer, es que vuelvas a Dios pidiéndole perdón, es que vuelvas a Dios humillándote delante de tu presencia y reconociendo tus faltas, reconociendo que por tus pecados eres merecedor del juicio eterno, del castigo eterno de Dios.
Pero el Señor en su misericordia te llama a que te arrepientas, a que pongas su fe en el sacrificio de Cristo y que puedas confiar en Él, que puedas confiar en Él para salvación. Hay alguien en medio nuestro en esta tarde. El Señor te está dando oportunidad en esta hora. Si usted sabe que su vida no está bien delante de Dios, venga a Cristo. Hoy es una tarde de oportunidad. Ponga su fe, ponga su confianza en Él para salvación. Su palabra dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Clámale a Él, llámale a Él, humíllate delante de su presencia y pide por misericordia. Hoy que tienes vida, hoy que hay esperanza, el Señor te llama a arrepentimiento. ¿Hay alguien en medio nuestro en esta tarde? ¿Hay alguien en medio nuestro? Una vez más, hay alguien en medio nuestro. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. No resistas el llamado de nuestro Dios. No te resistas al llamado de nuestro Dios. No te resistas, porque puede ser que nunca más lo vayas a volver a escuchar. Nunca más lo vayas a volver a sentir. El Señor está diciendo: hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo hoy, que hay esperanza. Señor, te damos gracias por tu palabra predicada. Gracias, Señor. Creemos, Padre de la gloria, que tu palabra no ha de volver vacía y ha obrado en nuestros corazones. Gracias, Señor, por convencernos. Gracias por darnos seguridades, Señor. Gracias por fortalecernos en esta tarde. Que esta palabra sea guardada en nuestros corazones y que podamos, Dios mío, Señor amado, tomarla en cuenta, Padre, recordarla, meditar en ella, Señor, en el transcurso de esta semana, en el transcurso de los meses, de los días que vayamos a vivir en esta tierra, Señor. Que tomemos fuerza, que tomemos aliento, que tomemos, Señor amado, Padre, fortaleza al recordar, Señor, tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos. Gracias, Dios mío. Amén, Señor, y amén. Dele ese aplauso fuerte a nuestro Dios en esta